Hola amigos, bienvenidos al programa Historia del Arte. En esta ocasión hablaremos acerca de Miguel Ángel y su obra La Capilla Sixtina. Miguel Ángel nació en Caprese el 6 de marzo de 1475 y falleció en Roma el 18 de febrero de 1564. Fue el segundo de 5 hijos varones, de Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simoni y de Francesca di Neri del Miniato di Siena. Su madre murió en 1481, cuando Miguel Ángel tenía 6 años. El padre le hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco da Urbino. Sin embargo, Miguel Ángel quería ser artista, por lo que un día le dijo a su padre: Padre, no me siento cómodo estudiando gramática. Me sentiría gustoso de seguir el camino del arte. Su padre se disgustó mucho ante tal aseveración, ya que en aquella época el arte era un oficio poco reconocido y tuvieron muchas discusiones. Tiempo más tarde, Miguel Ángel convenció a su padre de dejarlo estudiar lo que anhelaba, pues según él, era algo que le apasionaba y se sentía impulsado por la nodriza que había tenido. De ella comentaba: En conjunto con la leche de mi nodriza, lacté también las escarpas y los martillos con los cuales después he esculpido mis figuras. Razón por la cual empezó a destacar en la escultura, y en abril de 1488, con 12 años de edad, entró en el taller de los famosos Ghirlandaio, donde estudió 3 años. Sus primeras obras artísticas despertaron la admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su palacio de la Via Longa, donde se habría de encontrar con Angelo Poliziano y otros humanistas del círculo de los Medicis. Estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, ideas que acabaron convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su vida y que plasmó tanto en sus obras plásticas como en su producción poética. Por otra parte, Miguel Ángel dominó las 4 nobles artes que solicitaron de su talento: la escultura, la pintura, la arquitectura y la poesía. Se lo reconoce como la gran figura del Renacimiento italiano, un hombre cuya excepcional personalidad artística dominó el panorama creativo del siglo XVI. En 1496 se trasladó a Roma, donde realizó 2 esculturas que lo proyectaron a la fama: el Baco y la Piedad de San Pedro. Al cabo de 5 años regresó a Florencia, donde recibió diversos encargos. En 1505, cuando trabajaba en el cartón preparatorio de la batalla de Cassina para el Palazzo Vecchio, el Papa Julio II lo llamó a Roma para que esculpiera su tumba. Mi estimado Miguel Ángel, te tengo un nuevo encargo. ¿Podrás pintar la Capilla Sixtina con las más sublimes creaciones sobre Dios, nuestro Señor? Fueron las palabras de Papa Julio II al encargarle a Miguel Ángel que decorase la Capilla Sixtina. En un inicio se resistió a aceptar, puesto que se consideraba ante todo un escultor. Después de la muerte de Julio II, en mayo de 1513, el artista hizo un segundo intento de seguir con la obra del Mausoleo del Pontífice. En 1516 regresó a Florencia
para ocuparse de la fachada de San Lorenzo, obra que le dio muchos quebradores de cabeza y que por último no se realizó. Pero el artista proyectó para San Lorenzo dos obras magistrales, la Biblioteca Laurenciana y la Capilla Medicea o Sacristía Nueva. En 1534, Miguel Ángel se estableció definitivamente en Roma, donde realizó el fresco del Juicio Final en la Capilla Sixtina. También supervisó las obras de la Basílica de San Pedro, en la que modificó sustancialmente los planos y diseñó la cúpula. A partir de 1560, el polifacético e hipocondríaco genio comenzó a padecer una serie de dolencias y achaques propios de la ancianidad. A finales de 1563 se le desencadenó un proceso arteriosclerótico que le mantuvo prácticamente inmóvil hasta su muerte. Apenas 2 meses después, el 18 de febrero de 1564, se extinguió lentamente. Sus últimas palabras fueron: Dejo mi alma en manos de Dios, doy mi cuerpo a la tierra y entrego mis bienes a mis parientes más próximos. Como lo habíamos señalado, Miguel Ángel se encargó de decorar la Capilla Sixtina. Pues, cuando comenzó a pintar los frescos de la Capilla Sixtina, ya era un artista consolidado. En los muros de la Capilla Sixtina se sucedían los frescos de Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rozzi, Perugino y Signorelli. El 8 de mayo de 1508 se acordó un primer plan, pero el artista se pronunció manifestando: Esto es muy poca cosa y muy pobre para mis creaciones. Por ello, el contrato se revisó en junio, donde el artista obtuvo pintar lo que quisiera, no solo en el techo, sino también en las pechinas y en las lunetas. La bóveda de la Capilla Sixtina, con su extensión y su altura, habría hecho temblar a los más expertos pintores, pero los problemas comenzaron ya con el andamiaje. Pues la mayor dificultad era precisamente el fresco, una técnica que no permite errores o vueltas atrás y exige tiempos muy breves. Una vez preparados los cartones de los dibujos, hay que dividir el conjunto en partes que puedan ser completadas en un día, ya que pasado este tiempo, el enlucido se seca y ya no absorbe el color. Por lo que Miguel Ángel decía: Colaboradores, escuchen con claridad. Es importante que tras el enlucido comencemos inmediatamente con la decoración pictórica. Caso contrario, el trabajo se arruinará. La sección de pared elegida se prepara primero con el encalado y luego con el enlucido, una mezcla de puzolana, cal y agua. Una vez trasladado el dibujo sobre el enlucido todavía fresco, se extiende inmediatamente el color. Sin embargo, los primeros intentos fueron decepcionantes. El fresco del Diluvio Universal, realizado con técnicas heterogéneas, acabó en desastre. La receta florentina del enlucido no funcionaba con los materiales y el clima de Roma. En poco tiempo afloraron mohos y la pintura hubo de ser parcialmente suprimida y rehecha desde el principio. Hicieron falta meses de angustia y dificultades hasta que el artista consiguió dominar la técnica, lo que le permitió prescindir de sus ayudantes. El análisis de los gastos que realizó en la obra parece confirmar la leyenda, según la cual él lo habría hecho todo, o casi todo.
Tras este primer intento fallido, Miguel Ángel manifestó: Siempre lo he dicho y lo confirmo. Mi arte es la escultura, no la pintura. Sin embargo, logró sobresalir en este encargo. Por otro lado, en un soneto célebre, el artista nos habla de los prolongados esfuerzos a los que se sometió trabajando sin descanso durante años en una postura muy incómoda. Los lomos se me han metido en la tripa y con las posaderas hago de contrapeso y me muevo en vano sin poder ver. Mientras, el Papa estaba impaciente, hasta el punto de que, según el biógrafo Condivi, amenazó con tirar al artista de los andamios y en una ocasión le dio con un palo. De esta manera, ablandado por medio de regalos, amenazado, acosado, Miguel Ángel acabó por fin la obra, que se inauguró el 31 de octubre de 1512. La creación de Adán es uno de los frescos estrella de la Capilla Sixtina, de 280 por 570 centímetros. Consiste en la representación del episodio bíblico del Génesis, en el que Dios da vida al primer hombre. Este fresco forma parte de una sección pictórica de 9 escenas basadas en el libro del Génesis del Antiguo Testamento. Esta es una de las obras más representativas del espíritu del Renacimiento italiano, debido al modo de representar la creación del ser humano. Destaca la imagen antropomorfa al Creador, la jerarquía y proximidad entre los personajes, el modo en que Dios aparece y el gesto de las manos de Dios y el hombre, tan original como revolucionario. La escena tiene lugar después de que Dios ha creado la luz, el agua, el fuego, la tierra y los demás seres vivos. Dios se aproxima al hombre con toda su energía creadora, acompañado de una corte celestial. Por esa energía creadora, la escena está cargada de un intenso dinamismo, acentuado por las líneas ondulantes que atraviesan toda la composición y que imprimen un ritmo visual. Asimismo, gana un cierto sentido escultórico, gracias al trabajo de volumen de los cuerpos. La imagen principal nos presenta en un solo plano dos secciones divididas por una diagonal imaginaria, la cual facilita establecer una jerarquía. El plano de la izquierda representa la presencia de Adán desnudo, quien ya está formado y espera ser insuflado por el don de la vida. Por eso vemos a Adán acostado y languido en una superficie terrestre, sujeta a las leyes de la gravedad. Con respecto a esto, el Papa expresaba: ambas figuras tienen posturas muy semejantes, pues en la Biblia ya lo pone claramente. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por otra parte, la mitad superior está dominada por un grupo de figuras suspendido en el aire, dando a entender su carácter sobrenatural. Todo el grupo está envuelto en un manto rosa que flota en el cielo como una nube. Parece un portal entre la tierra y el orden celestial. Por ello, una crítica del arte comentaba que en el grupo, el creador destaca en el primer plano sostenido por querubines, mientras circunda con su brazo a una mujer. ¿Acaso Eva esperando su turno o acaso una alegoría al conocimiento? Con su mano izquierda, el creador sostiene por el hombro al que parece un niño o querubín, y que algunos sugieren podría tratarse del alma que Dios insuflará en el cuerpo de Adán. ambos planos parecen unirse por medio de las manos.
elemento central de la composición. Las manos se abren a la conexión entre ambos personajes mediante los dedos índices extendidos. Estas son algunas de las características de la construcción de la creación de Adán. Los eventos y rasgos principales que destacan representan a Dios como un ser supremo, el único que puede dar vida. Ahora abordaremos la trascendencia de su valor artístico, pues con 100 obras de su colección de artes gráficas, el Museo Albertina destaca el impacto que tuvo Miguel Ángel en 3 generaciones de artistas, desde el Renacimiento hasta el manierismo. La muestra Miguel Ángel y su época, abierta en Viena hasta el 26 de octubre, se trasladará al Museo Guggenheim de Bilbao el 15 de noviembre. No se trata de la cantidad, sino del valor artístico y la importancia para la historia del arte que tuvieron las obras de Miguel Ángel de nuestra colección, dijo el portavoz de prensa de la Albertina, Stefan Musil, sobre el título de la exposición. Otros talentos copiaron la forma monumental que el maestro daba al cuerpo humano. La muestra contiene 8 láminas de Miguel Ángel. Una exposición monográfica de Miguel Ángel sería prácticamente imposible, dado que la mayor parte de su obra se encuentra en paredes y techo de iglesias, o en esculturas, pero dibujos de la relevancia de los nuestros no hay muchos, añadió Musil. Algunos de los que vieron esas figuras divinas aseguran que hasta hoy no han conocido nada mejor y que ningún otro genio podrá jamás alcanzar la gloria de esta obra, mencionó Giorgio Vasari, fundador en 1563 de la Academia del Disegno en Florencia. Nadie logró convencer a Miguel Ángel para que viajara a Francia, pero un discípulo suyo se llevó en 1531 2 cajas llenas de sus dibujos, cuando se marchó a trabajar a la capital francesa. Poco después, otro discípulo, Rosso Fiorentino, probablemente bajo auspicios de Miguel Ángel, fue contratado por la corte de Francisco I. Junto con Romiaticcio, fundó la escuela de Fontainebleau, donde surgió la influencia de Miguel Ángel. En París, también los manieristas siguieron sus pasos. Todas esas acciones, obras y anécdotas le confieren a Miguel Ángel su gloria como artista, determinante en el Renacimiento, pues sus obras eran una muestra de los cambios de la época, de la crisis de la Iglesia, de las guerras e incluso de la resistencia y la contrarreforma. De igual forma, sus obras eran una muestra de su compromiso político y nadie más tenía esa capacidad de ser tan auténtico y sincero al momento de crear arte. Todo ello lo hacía un artista irreverente, ya que a pesar de la dependencia del patronazgo papal para poder realizar sus grandes obras, Miguel Ángel se resistía a abandonar las ideas de libertad de la República. Su vigor físico, la intensidad emocional y el entusiasmo creativo fueron verdaderas constantes en las obras de este artista, que les confieren su grandeza y su personalidad inimitables. De esta manera, Miguel Ángel ha logrado trascender sus esquemas a todo el mundo y es considerado un gran artista por sus innumerables obras. Así, culminamos este capítulo destacando la vida, obras, relevancia social y valor histórico de las creaciones artísticas de Miguel Ángel. Ya nos encontraremos en otra ocasión con nuevas temáticas cargadas de aventura y conocimiento.
Alisten sus oídos y su imaginación para descubrir más sobre los grandes artistas clásicos. ¡Hasta la próxima!